mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor estar con ustedes una vez más. Este es mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño. Gracias a los que me están sintonizando a lo largo, ancho, intenso y extenso del estado de Trujillo, como también a todas las comunidades limítrofes de los estados Barinas, Portuguesa, Lara, Zulia y Mérida, que nos sintonizan en esta parte del sur, del sureste, nos sintonizan a través de Boconesa 107.3, nuestra emisora matriz, a 1225 metros sobre el nivel del mar, lo que alguna vez dije que Boconó queda a media cuadra del cielo, porque esto es parte del paraíso terrenal. También los que me sintonizan a través de 104.1 Minumbot, en la tierra de la amable libertad, la hermosa Carache, y por supuesto en el canal 22, el canal por suscripción de los Valles Altos Trujillanos. Entremos en algunos temas, pero antes déjenme enviar mis palabras, no solamente las mías, sino de todo el equipo de profesionales y técnicos que me acompañan en la producción de este programa, a la familia Fernández Fernández por la sensible desaparición de un buen amigo mío también, Antonio. Mi amigo Antonio pues murió esta mañana. Vaya hacia su hijo Claudio, hacia sus hijas, hacia mi querido amigo y hermano José Fernández, José de las Mercedes Fernández, con quien compartí esta mañana en la funeraria. Así que lamento profundamente, pero bueno, la vida es así, la vida se mueve entre la vida y la muerte es otro espacio para encontrarse con Dios. Se sembró en la tierra y fue al reino de Dios. Pasa sus restos a toda la familia Fernández, la palabra entonces de solidaridad. Luego quiero también hablar sobre la entrevista de ayer que se le hizo al señor alcalde del municipio Boconó. El ambiente está cada vez más lleno de expectativas sobre el proceso electoral. Si bien es cierto que el hecho político se ha convertido en una permanente discusión entre la gente ha comprendido el pueblo trabajador, el pueblo emprendedor, el pueblo venezolano, en donde cabemos todos, no solamente el pueblo de los descamisados, de los desempleados, de los que sufren, también de los que trabajan, de los que hacen deporte, de los que hacen música, los que hacen cultura, todos los que nos llamamos venezolanos y venezolanas. Hoy hemos alcanzado un nivel de politización interesante, quizás no tanto como quisiéramos, para poder comprender mejor nuestras leyes y poder actuar a conciencia sobre nuestros espacios inmediatos, nuestras comunidades. Ojalá que este proceso político bastante fogoso, para algunos polarizado, para otros no es más que la discusión permanente que se hace sobre hechos sociales, porque somos una sociedad. El ambiente político entonces en términos electorales cada vez va tomando giros intensos. De allí que entrevistar a los funcionarios públicos resulta importante, porque si bien el proceso político, sobre todo el sector que gobierna, que es el sector que lidera el comandante presidente Hugo Chávez Fría, tiene en este líder su figura emblemática, paradigmática y única, dominante, por decirlo en términos absolutos. Pues en el sector de la oposición hay un mosaico. Algunos lo felicitan porque llaman eso democracia, otros dicen que es que no hay coincidencias y no han encontrado la figura que pueda hacerle contrapeso a la del comandante Hugo Chávez. Sin embargo, vuelvo a la entrevista porque cada vez que se entrevista a un funcionario público quedan muchas preguntas en el aire, quedan mucha tinta todavía que correr y hay, muchas llamadas que me hicieron ayer, todavía por la noche, en la reposición de este programa que se hace a través del canal 22, muchos mensajes de texto, de tal suerte que lo más importante para mí es haber oído en una proporción de tiempo bastante interesante, haber oído al señor alcalde. A los alcaldes hay que escucharlos. ¿Para qué y por qué hay que escucharlos? Primero, para saber qué están pensando. Y segundo, para cotejar, para comparar el discurso con los hechos. Eso es muy importante. Yo no acepto esas críticas viscerales, esas críticas ciegas hacia la gestión del gobierno municipal, del gobierno regional o del gobierno nacional. Tampoco creo en esas acusaciones
fuertes esas acusaciones que se hacen de casos muy genéricos como la inseguridad, la salud. Por eso la entrevista de ayer, hay algunas preguntas que quedaron en el tintero y que quiero colocarlas acá, leérselas a ustedes, y sé que me están escuchando, y sobre todo el personal de prensa. Saludos y le doy gracias al colega Daniel Ramos, con quien hicimos el enlace para poder hacer esa entrevista buena de ayer. Aquí llamaron y me preguntaban, me enviaban un mensaje: ¿por qué aumentó el índice delictivo en Boconó? ¿Qué piensa el señor alcalde sobre esto? ¿Y por qué tanta corrupción? Lo que sucede es que hay que ser concretos. La corrupción no es una figura que nació con este gobierno. La corrupción es tan antigua como la maña de sacar fiado. Así como la prostitución, que es la profesión más antigua de la humanidad, se dice que la corrupción va aparejada de ese mundo oscuro que tenemos los seres humanos y que tienen todas sociedades, que ha crecido más o menos que los gobiernos anteriores, algunos calificados de Cuarta República. Estos se identifican como Quinta República por razones históricas, por razones numéricas, de fechas. Bueno, lo que creo es que cuando hay un acto de corrupción hay que buscar los documentos. Si esta persona que me envía, este apreciado radiovidente, hombre o mujer, no sé qué sexo es, pero que me hace este planteamiento, exigiendo al alcalde qué piensa hacer con la corrupción, denle casos concretos. Diga, en tal parte hay un funcionario que está cobrando tanto, aquí está la prueba, aquí está la foto, aquí están los hechos. De lo contrario, se convierte en pura especulación. Uno no puede someter al escarnio público a una persona, sea funcionaria pública o no, por la acusación anónima que se hace. Nadie se identifica, de tal suerte que el tema de la inseguridad, sé que hay un aumento de la flota de motos para la policía municipal, se integraron, creo que fueron 5 motos nuevas, chalecos antibalas. Está bien, estábamos en el aire, estábamos conversando con nuestro operador y casi nos agarran conversando ya en la parte técnica. Bueno, seguimos en este espacio. Este es mi pueblo, este es el Merniño, yo soy el Merniño. Hay también llamadas que me hicieron ayer y mensajes. Por cierto, se le pide al señor alcalde, que me debe estar escuchando, que mucha atención con la carretera, la entrada a Burgusay se está hundiendo. Actúen a tiempo, o sea, antes de que se termine de hundir esa carretera, por favor tomen las medidas, porque el asunto del poder, de ejercer el poder, no es solo el discurso, que puede ser muy importante, es importante, tiene que ser sustentable, tiene que ser sostenible, pero la sustentabilidad o la sostenibilidad de un discurso no solo está dado por el tono de voz, por la forma como lo exponga el que lo va a hacer público, también están los hechos tienen que estar por encima de las palabras. Eso es hacer política, porque la política es muy seria, es comunitaria, es una responsabilidad, es una vocación, no pueden haber políticos profesionales. Entonces, ese tema de los hechos, de ir y resolver. También el caso de Burgusay, que fue el tema que tocamos ayer, me llamaron de Burgusay por la noche, me hicieron saber que sobre todo el tema de la calle, de la carretera a la entrada, que era muy importante, y que, bueno, gracias por los comentarios hacia este espacio y el comentario que se hizo sobre la actuación de la comunidad en contra de esos policías que actuaron indebidamente. Permítanme también leer una información donde creo que hay mucha razón por parte del gobierno en cuanto que Indepavis le dio un parado al aumento de tarifas de Movistar. El Indepavis abrió ayer un procedimiento administrativo en contra de la empresa de telefonía Movistar, que generó la suspensión del aumento previsto para este jueves 8 de septiembre en los servicios y planes ofrecidos por la operadora. En los últimos días, el Indepavis recibió más de 3.000 denuncias de los usuarios de la compañía, quienes manifestaban su desacuerdo con el nuevo plan tarifario y su rechazo por las constantes fallas. Recuerden que Movistar aumentó un 8% diciendo que eso estaba por debajo de la inflación, pero el servicio realmente hay que mejorarlo. No podemos
ser unos críticos acérrimos del gobierno, ni tampoco unos defensores ciegos del gobierno. Simplemente lo que todos queremos, hombres y mujeres de este bando político, de aquel bando político, los que asumen posiciones aparentemente independientes, lo que queremos todos los venezolanos y venezolanas es que las cosas funcionen. Pero cuando salimos a la calle nos encontramos con cualquier tipo de irregularidades, incluyendo violando la Constitución Nacional. Entonces, en la entrevista de ayer, en la buena conversación, más que entrevista, como yo siempre digo que hay funcionarios a los cuales me gusta entrevistarlo, uno de esos, pues el alcalde del municipio de Boconó, era confrontar los hechos, porque fuera de la oficina existe una realidad y dentro de las oficinas burocráticas hay otra realidad y el día a día es difícil y las burocracias municipales, regionales, nacionales, administrativas no son compactas, no hay funcionarios comprometidos con la Constitución Nacional en su artículo más importante, que es uno de sus artículos más importantes que tiene que ver con la función pública, el artículo 144, 145, cuando dicen, por ejemplo, que los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política. Quien esté al servicio de los municipios, de los estados, de la República y de personas y demás personas jurídicas de derecho público, de derecho privado, estatales, no podrán celebrar contrato alguno con ellos, ni por sí, ni por interpósita persona, ni en representación de otro u otra, salvo las excepciones que establezca la ley. Aquí hay una Constitución, existen leyes municipales, ordenanzas, decretos, existe toda una catajarra, si me permiten la palabra, toda una cantidad de leyes, de artículos, pero que se pierden en el tiempo, se pudren en los archivos, se pierden, se esconden en los bolsillos de los funcionarios y las irregularidades están a flor de piel. ¿A quién entonces hay que emplazar? Al alcalde, pero aquí hay algo muy importante que quiero rescatar de la exposición de ayer del alcalde y que coincidíamos en cuanto que no se le puede pedir todo a la alcaldía. No se le puede pedir todo al gobernador ni se le puede pedir todo al gobierno, porque esa es una concepción política errada de la población. No le tengamos miedo a hablar de política, todo lo contrario. La política es el arte de lo posible, decía alguien, pero la política es una responsabilidad colectiva. No hay políticos profesionales, la política es una vocación, es una virtud que se tiene, que se asume para representar y para exponer las necesidades de otras, incluyendo las de uno. Entonces, cuando decimos, primera consideración es hablar y los hechos. A los funcionarios públicos que hablan constantemente de lo que se va a hacer o de lo que se está haciendo, pero cuando tú vas a la calle, cuando tú caminas, cuando tú manejas en las carreteras, cuando tú visitas un hospital, cuando tú vas a un retén, cuando tú vas a una escuela y ves las irregularidades, entonces tiene que ver con lo que señalaba hace 48 horas cuando un funcionario público acertadamente decía que tiene que haber una responsabilidad individual. Sí, es verdad que hay que exigirle al alcalde porque él es el cuentandante, como se dice, en la administración pública, el que representa al pueblo y tiene que manejar unos recursos económicos y que esa responsabilidad política que fue obtenida en un proceso político llamado las elecciones, tiene que ir contrastada con los hechos, tiene que cotejarse con los hechos. Cuando esos hechos están por encima de su capacidad gerencial, hay la remoción. Hay que removerlo, hay que cambiarlo porque no sirve. Igual cuando se tienen empleados, cuando se tiene un divorcio, se acabó el amor, hubo traición, hubo infidelidad, hubo flojera, hubo lo que sea, no funcionó, se separan, se divorcian y es preferible un divorcio feliz que un matrimonio infeliz. Entonces, igual sucede con la administración pública. Ayer cuando hablaba con el señor alcalde sobre esto de sí, están haciendo obras, pero tienen que verse las obras, tienen que visualizarse, no verse en el papel. No es la intencionalidad del funcionario de querer hacer bien las cosas, porque los deseos no empreñan, y perdónenme si es un término inadecuado a esta hora, pero yo creo en el lenguaje popular. No solo el deseo de poder cambiar, hay que cambiar la realidad, y la realidad se cambia con hechos, no solo con el discurso, que es importante. Recuerden que hay el sueño y la realidad. Para soñar
Hay que soñar para poder convertirlo en realidad. Para nosotros la independencia en el siglo XIX fue un sueño del libertador y de todos los héroes y un pueblo. Se convirtió en realidad en 1810. La democracia fue un sueño para acabar con la dictadura de Pérez Jiménez. Se soñó, se enfrentó, costó vida. Ese fue el sueño y se pasó a la realidad. Entonces, esa relación entre hablar y hechos, prefiero más hechos que hablar, pero hay que hablar, hay que explicar. Vamos con los compromisos, vamos a escuchar la buena música, la buena programación de nuestros medios y seguimos en este espacio. Este es mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño. Ya regreso. Seguimos en este espacio, este es mi pueblo, está usted escuchando la señal de Boconesa 107.3 en la ciudad de Boconó, el Jardín de Venezuela también, Minumbox 104.1 en Karachi y por supuesto todos ustedes están viendo a través del canal 22. Tengo varios mensajes de texto que me han enviado tanto por lo de ayer. Buenas, señor Elmer, al fin vamos a ver a este pueblo ordenado. Esperamos que a partir de hoy podamos caminar libremente por las aceras de Boconó en esta nueva ordenanza. Recuerden una cosa, me alegra que tengan esta esperanza, pero las ordenanzas por sí solas no resuelven problemas. La Constitución, que es una extraordinaria Constitución, que es un documento básico para entender lo que es Venezuela, lo que soñamos los venezolanos, lo que queremos los venezolanos y venezolanos, ella por sí sola no resuelve los problemas del país. Yo fui víctima de una decisión de una fiscalía que violó la Constitución Nacional, que fue la presunción de inocencia. Y aquí está clarito en el artículo 49 que ninguna persona puede ser obligada a declarar en su contra y toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y yo fui víctima de una acción de esa. Así que cuidado con las esperanzas, cuidado con creer que porque salgan nuevas leyes, nuevas ordenanzas, más leyes, nuevos presidentes, viejos presidentes, nuevos alcaldes, se vaya a resolver. Porque eso tiene que ver también con la entrevista de ayer que le hice al señor alcalde Miguel Marín, del alcalde del municipio de Boconó, sobre la figura del superalcalde. Porque la tendencia que aún tenemos clavada nosotros en la cabeza, en nuestro pensamiento, en nuestra formación política, es delegar todas las expectativas, dejamos todas las esperanzas que tenemos sobre nuestro pueblo, creemos que el gobierno nacional, regional y municipal lo va a resolver. Y eso no puede seguir siendo así. Dejemos a un lado la visión de superhéroes. Aquí no hay Supermanes, aquí no hay Batman, aquí no hay zorros, aquí no hay Tuki, las series esas de televisión donde los chinos, los japoneses, los gringos inventan cualquier tipo de magazine, cualquier tipo de cómic y venden la idea de un super personaje que es capaz de estar en 10 lugares al mismo tiempo, de volar sobre los mares, de pelear contra 10 hombres y derrotarlos. La realidad es otra, esa es la ficción. Tenemos que ir a la realidad es concreta, es cruel, es real, es verdadera, es bella, es bonita. Tenemos que saber lo que tenemos y la única manera de poder avanzar no es con superalcaldes, no es con superconcejales, no es con supergobernadores, es con un superpueblo que tenga una superconciencia política, una cultura política, una comprensión de que la solución está en todos, en participar. En eso ayer señalaba con el señor alcalde este tema, porque no le podemos dejar los problemas más pequeños de una comunidad a que lo resuelva el gobernador, el presidente, el ministro o el alcalde. Hay asuntos de la comunidad que es responsabilidad de la comunidad. El asunto de la inseguridad no se resuelve colocándole un policía a cada ciudadano. Ahí tiene que haber la participación de la comunidad. Conozco experiencias en Trujillo, fuera de Trujillo, en el país y fuera del país, en donde comunidades organizadas han ayudado a que se garantice la seguridad en su zona. Pero el miedo,
el temor, el silencio es la peor desgracia que puede tener un pueblo para poder abordar cuando se trata de abordar un asunto de esta magnitud. No denunciamos por miedo, guardamos silencio y nos hacemos cómplices. No decimos el nombre del funcionario que cometió la fechoría, que abusó, que amenazó. Creen que los periodistas tenemos la obligación de decir todo lo que nos envían y no es cierto. Nosotros podemos decir algunas cosas cuando están sustentadas, pero no podemos hacernos eco de denuncias anónimas. Entonces, esa figura del superalcalde, de culpar, porque la tendencia que tenemos es culpar y no pensamos en nuestra responsabilidad individual. Ustedes bien saben que una montaña existe porque es la suma de miles y miles de millones de granos. Cada persona, si aportara un poquito, nosotros seríamos otra cosa. No es echarle la culpa al transportista, no es echarle la culpa a la enfermera, al médico, a la maestra, al militar, al policía, al concejal, al alcalde. No, también es una responsabilidad consciente de las comunidades. Se habla en esta gran constitución de la participación del pueblo, del papel protagónico. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tanto discurso y la gente no ha asumido que ellos son responsables? ¿Quién elige al alcalde? ¿Quién elige estos concejales maulas, estos concejales ineficientes? ¿Quién elige estos diputados que representan más al partido que a los electores? ¿Quién elige al presidente de la República? Los venezolanos y las venezolanas, el pueblo, 7, 8, 10, 15, 18 millones de habitantes, de electores, sobre una población de 30 millones aproximadamente, que ahora hay una población de 17 millones de electores. ¿Quiénes entonces son responsables de que esos funcionarios, ayer dirigentes políticos, pasen ahora a ser funcionarios públicos, y siendo funcionarios públicos son ineficientes? Entonces, volteemos las cosas, pongámoslas al revés. Tenemos muchos años, demasiados años, décadas enteras, responsabilizando a otros de lo que es también responsabilidad nuestra. Nadie puede sentirse aislado de lo que pasa a su alrededor, ni los ermitaños o las ermitañas, aquellas personas que viven en soledad, que viven alejados de las multitudes. Aún así necesitan bajar al pueblo a comprar medicamentos, necesitan bajar al pueblo a comprar ropa, necesitan relacionarse, porque el ser humano esencialmente es un ser gregario, un ser colectivo. Por lo tanto, esa figura que ayer conversábamos del superalcalde, hay que quitárselas de la cabeza. Que hace lo posible, un alcalde debe hacer lo imposible. Un gobernante de la magnitud o del nivel que fuere, tiene que hacer lo imposible para garantizarle a la población, a sus electores, calidad de vida. No con discursos, no solamente con un buen verbo, no solamente con una buena imagen personal, no solamente con un respeto a los demás, sino con los hechos. Yo puedo decir que esta mañana vi de manera satisfactoria cómo una vecina en la residencia Tostó se asomaba por una ventana, llamaba a unos señores que estaban reparando la electricidad, el alumbramiento, y los felicitaba. Señor, los felicito porque están resolviendo este problema. Está bien, hay que felicitar, hay que estimularlos, hay que exigirles, pero también hay que estar pendiente de que esa bombilla no permanezca encendida durante el día, como me están informando en el sector Bisuquiú, que creo que es uno de los sectores que merece el récord Guinness, en el sentido de que por la noche están apagados y en el día la encienden. Es decir, allí hay un problema eléctrico que debe ser una responsabilidad de Corpoeléctric, más no de alumbramiento, es eléctrico, porque hay un problema de celda. ¿Y la comunidad qué hace? ¿Qué hacen mis vecinos del Consejo Comunal de Bisuquiú? Tienen que insistir. La carretera no sirve, es la comunidad, es usted con otro y otro y otro, son todos los vecinos. Me acaban de llamar de La Sabana, también en el municipio de Boconó, donde me informan de un terreno que está abandonado y que aparentemente parece que fue tomado por un banco. No se sabe exactamente la razón. Bueno, el Consejo Comunal tiene que actuar en este momento, por Dios. La historia no está dividida solo en los tiempos pasados, presentes y futuros. El futuro es extraordinario, el pasado es glorioso, pero el presente es el día a día y cada minuto disfrutarlo como si fuera el último de su vida. Eso es relativamente cierto, pero cuidado, es un atajo para no soñar, es un atajo para no esmerarse en construir un futuro. El futuro se construye ahora.
Por eso, cuando se hacen las críticas al alcalde, a los concejales, al funcionario, al gobernador, al ministro, al director, al viceministro, al presidente, es muy fácil hacer la crítica. La crítica cuando destruye es obviamente objetable, es inmerecida. La crítica hay que hacerla para avanzar, es exigirle a los gobernantes que cumplan el rol que la Constitución le da. Por ahí me dan informaciones de amenazas que se están haciendo contra algunos comunicadores. Bueno, hay que buscar las pruebas y demostrar que tal funcionario público está actuando contra un colega, contra una colega, en unas acciones que no se pueden permitir. Pues ahí está la Constitución, hay que arriesgarse. A mí me tocó vivir en el año 2008 un caso penal donde denuncié con pruebas en la mano a un funcionario público local por corrupto. Y fui a la tribunal y fui a penal y demostré y tenía pruebas en la mano de que ese funcionario era corrupto y que su entorno era corrupto también. Pero por lo menos removieron. Entonces, vamos a enseriar, vamos a madurar. ¿Madurar qué significa? Cumplir un proceso de comprensión, la madurez política. Cumplir un proceso de comprensión, de cultura, de ver más allá del estómago y de la punta de su nariz. No podemos vivir siempre buscando la satisfacción del estómago, porque entonces nos convertimos en animales instintivos y no en animales racionales como somos los seres humanos. Tampoco podemos conformarnos con ver hasta la punta de la nariz, como tampoco andar adulando al gobernante de turno, porque si algo perjudica a un dirigente político, a un funcionario, a un periodista, a un hombre público, es la adulancia. A mí en lo personal, por ejemplo, que está muy lejos de mí, sentirme rodeado de adulantes. Todo lo contrario, mientras la crítica sea sustentada, sea sostenible, sea argumentada, bienvenida sea. Que el funcionario público de turno, porque debemos recordar que los funcionarios no son infinitos. Lo único infinito es Dios, que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y la vida que se alarga tantos miles de años que lleva el ser humano sobre este planeta. Pero los funcionarios públicos duran un periodo de 5 años, de 3 años, de 4 años, de 3 días, de 4 días. Acaban de suspender, de votar al director técnico de un equipo de voleibol profesional, porque llevaba 6 derrotas en línea. Lo movieron, siendo una empresa privada, porque manejaron el deporte con una figura privada. Pero eso es otra cosa. Entonces, manejemos otra idea. El asunto de los perros calenteros, de la comida chatarra que se vende, ¿de quién es la responsabilidad? Hay que trabajar, hay que hacerlo, hay que moverse, hay que sobrevivir. Pero hay ordenanzas. ¿Por qué no se cumplen las ordenanzas? Porque hay funcionarios públicos que no las hacen cumplir y porque hay comunidades que no se organizan para exigir que se cumplan. Yo creo que si nosotros seguimos la misma línea de los periódicos, de los medios de comunicación que permanentemente viven de la denuncia, se alimenta de la denuncia para llamar la atención. No. En Boconó, que es desde donde estoy transmitiendo para todos ustedes, tanto en el interior de Boconó como en las afueras de Boconó, en Boconó hay irregularidades. Pero hay cosas que se están haciendo que son interesantes. Hay una asociación de fútbol menor que está pasando las de Caín, que ayer me enviaban un mensaje en donde señalaban el hecho de no tener recursos suficientes para poder hacer las hermosas actividades que realizan, que cada vez que salen fuera de Boconó se van con el pasaje en la mano porque ni siquiera un autobús le colocan, ni la empresa privada, ni el gobierno municipal. Por eso yo pido al señor alcalde que atienda a los amigos del Atlético Boconó, de fútbol menor, y que le brinden todo el apoyo. Le pido a mis amigos de Expreso Las Delicias, de Expreso Los Andes, de Unión Rápida, que pongan a disposición de esta hermosa agrupación, de esta hermosa organización civil, deportiva, todo el apoyo. No esperamos que el papá Estado, bien sea el papá Estado gobierno regional, papá Estado municipal, no resuelva. Hay que participar. Pensemos en colectivo. Pensemos que todos podemos lograr lo que todos necesitamos conquistar, disfrutar. Cuando nosotros pensamos en el otro, lo que llaman en literatura la otredad, cuando pensamos que el otro es parte de mí, en esa medida nosotros somos un cuerpo, un corpus colectivo. En la medida en que nosotros entendamos que Boconó, que Carache, que Burbusay, que Guanare, que la costa oriental del lago, que el sur del lago, que Valera, que cada espacio
habitado, cada espacio donde hay una población, es la población la que puede decidir y debe decidir qué se debe hacer o no. Tenemos en este momento, como nunca, todo el aparataje legal para avanzar. Yo felicito que se ha podido recuperar ya la Escuela de Medicina Simplificada y le envío a mi querida amiga Yolanda Durán felicitaciones porque fue una guerrera, fue una mujer que en solitario se paró allí, se sentó allí a pedir ayuda, sentada allí como un acto de dignidad. ¿Cuántas Yolanda Durán sobre ese caso deben existir? No, vemos los errores personales. Vemos entonces los problemas, las diferencias ideológicas. No, aquí no hay asuntos personales ni ideológicos, aquí hay necesidades colectivas. Aquí tenemos que buscar cómo ayudamos al director del hospital universitario, independientemente que sea del PSV o no sea del PSV, porque ayer eran de Acción Democrática, antier de COPEI. ¿Hasta cuándo vamos a confundir el poder con los partidos políticos? Cuando los partidos políticos deben ser un instrumento que engrane entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas sociales. El asunto no es de partido, como de Dios no es la iglesia. Hay cantidades de iglesias que andan con el mismo objetivo, la alabanza a Dios. Pero lo más importante es que uno individualmente encuentre a Dios y al encontrarlo, actuar de acuerdo a esa conciencia que nos brinda Dios. Entonces, cuando ayer en la entrevista habían algunos temas muy difíciles, muy complicados, pero había que plantearlos, había que decirlos. Y sí creo que hay que exigirle 3, 4, 5 veces más a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales y a los gobiernos centrales, porque son los que están manejando nuestros recursos económicos. Así como estaba oyendo por allí en el noticiario de Boconesa, de un ciudadano que exigía que se hicieran subagencias bancarias hacia la parte superior de Boconó, creo que es hacia el sur, Huilo, la parte de los pantanos. ¿Por qué? Porque ya es insuficiente la cantidad de agencias bancarias que tenemos nosotros en el centro de Boconó, que no dan abasto y son colas intensas. Entonces la comunidad tiene que exigirle y el alcalde tiene que llamar a un cabildo abierto. No esperemos, hagamos. Tengamos esperanza, pero construyamos el futuro con el presente. No esperemos las oportunidades se construyen. Necesitamos que en Boconó exista un circuito judicial. ¿Por qué no lo movemos? ¿Por qué el Colegio de Abogados de Boconó es tan inerte, es tan pasivo? ¿Por qué los jueces en Boconó y el Colegio de Abogados y la Asociación de Comerciantes y los consejos comunales y la alcaldía y los concejales no se unen, no nos unimos los medios de comunicación para exigirle al Poder Judicial Central que por favor habiliten tribunales permanentes para acá, laborales, penales, civiles? ¿Por qué no lo hacemos? Porque cada quien jala para su lado, porque a cada quien lo que le interesa es su beneficio personal, y eso no puede ser. Es la cultura de participación, es el sentido del aporte, es que la escuela no pertenece a los maestros, ni a los alumnos, ni a los padres y representantes, ni a los empleados, somos todos. ¿Cuántas escuelas con pequeños terrenos están abandonadas, esos terrenos enmontados, y la directora o las maestras con los padres y representantes o con los niños no se organizan y enseñan a los niños a sembrar y tienen su pequeña huerta? Es un sueño, es imposible hacerlo. ¿Por qué las personas cuando ven la raya amarilla se estacionan allí y cuando viene el policía lo que hacen es sobornarlo para que les permita permanecer estacionado en un lugar donde no deben estar? ¿Por qué vemos la basura en la calle y colocamos nuestra basura cuando el recolector viene por la tarde, pero no importa, la colocamos a las 10 de la mañana? ¿Por qué los comerciantes sacan la cantidad de basura que tienen e impiden el paso peatonal cuando no es la hora de sacar la basura? Porque solamente tiene empleados a esa hora. No puede ser. Ordenar la ciudad, ordenar la región, ordenar el país no se hace con discursos, ni con acusaciones, ni con críticas constantes anunciando lo malo que existe en nuestro entorno. No, también se hace con la participación. Por eso la entrevista de ayer, que me pareció interesante escuchar al señor alcalde. Hay muchas notas acá. Discúlpenme si ayer no pasé muchas llamadas, tengo llamadas de gente que me reclaman, pero es que no puedo hacer un programa de puras llamadas.
tengo que oír al entrevistado, ahí hay preguntas interesantes, en el camino las voy soltando, en el camino las voy diciendo, hay mensajes de texto que iré transmitiéndoles a ustedes e interpreto, se los aseguro, con la mayor honestidad con la cual me dirijo a mis hijos, con la honestidad con la cual me dirijo a mi hija Sofía Isabel, a mi hijo Simón Francisco, a mis seres queridos, a mis tesoros que son mis hijos. Con esa misma honestidad me dirijo a ustedes y se los planteo. Vamos nosotros a aportar. No digan, no hay electricidad, no hay alumbramiento en tal parte. No, vamos a decirle al alcalde que nos ponga la cesta allí, el autobús, el camión cesta, y la comunidad lo ayuda, les garantiza la alimentación. Vamos a participar para que veamos que solo con la participación de todos podemos construir el país de todos, para todos y con todos. Gracias por la sintonía. Mañana nos volveremos a encontrar en este espacio. Este es mi pueblo. Yo soy Elmer Niño. Hasta la próxima.